¿Estás en busca de un set de máquinas para uso personal, uso casero o iniciar en el mundo de la barbería? VGR Pro nos trae esta excelente opción calidad-precio. Así que en este video vamos a estar realizando unboxing, primeras impresiones, prueba de corte y le estaré dando mis recomendaciones acerca de este set de máquinas por parte de la marca VGR Pro. Si quieren adquirir este set de barbería lo pueden encontrar en la tienda de Amazon Estados Unidos y yo le voy a estar dejando el link de compra en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que vamos con el video. Vamos a iniciar con el unboxing, mi gente, pero antes quiero hablar del empaquetado, porque este set viene en un maletín o lo podría llamar una maleta de viaje, porque aquí podemos llevar todo el kit o el set de máquinas a todas partes. Si nos vamos de viaje, podemos llevarnos el clipper, el trimmer, la afeitadora y todos sus accesorios, porque miren por aquí tenemos la maleta, tenemos la capa, los cables de carga, set de guías o peines tanto del trimmer como el clipper. El clipper está aquí, el trimmer se le cambia el cabezal y le podemos instalar un accesorio para cortar el cabello o el vello que tenemos en la nariz o en las orejas. Eso es bastante bueno. Todo esto lo tenemos aquí dentro de la maleta y es lo que vamos a estar viendo ahora, mi gente. Así que vamos a estar abriendo por aquí este maletín para ver todo lo que tenemos dentro. Abrimos de esta manera, el maletín se siente muy bien, de muy buena calidad y nos trae un zipper para que se mantenga cerrado de manera segura. Ok, lo primero que quiero estar hablando es de los accesorios. Primero vamos a estar viendo su manual instructivo para conocer el uso correcto y cuidado de estas herramientas. Es bueno que leamos el manual instructivo. Por aquí vemos esta tarjetita por parte de la marca VGR Pro, donde nos brindan un correo electrónico para soporte o garantía. Aquí nos vemos support@vgrpro.com. Eso nos da seguridad de que la marca se hace responsable de sus equipos, ¿ok? Eso es bueno porque es un servicio postventa, ¿ok? Aquí tenemos el kit de mantenimiento, aceite lubricante y cepillito para la limpieza, dos cables USB de carga, son USB-A a USB-C, eso es muy bueno, nos hace entender de que los tres equipos se cargan a través de USB-C, que prácticamente ya es un estándar. Tenemos por aquí la capa de barbería para protegernos del cabello que vamos cortando, muy bueno. Y por aquí tenemos el set de guías o peines del clipper y también del trimmer. Tenemos 11 guías para el clipper y 3 guías para el trimmer. Es lo que nos viene a nivel de guías o peines, la verdad bastante completo para realizarnos los cortes de cabello y también un servicio de barba. Vamos a estar pasando a ver ahora las máquinas, que creo que es lo más importante y lo que todos queremos ver. Por aquí tenemos el clipper, vamos a iniciar con el clipper. Miren el diseño, la verdad es un diseño bastante bonito, prácticamente una máquina construida completamente en metal, lo que nos hace entender de que es un equipo duradero porque son muy buenos materiales de construcción. Tiene un diseño bastante bonito y me gusta este color también. Aquí tenemos la palanca de gradación que nos trae 4 clips, 5 posiciones. Esta es su apertura y tenemos una cuchilla estándar o cuchilla taper con revestimiento DLC para evitar el calentamiento en sus cuchillas, y la cuchilla de corte vendría siendo una cuchilla de cerámica que también no permite que la cuchilla se caliente y también su filo es de más duración. Me gusta que tenemos aquí una pantalla LED que nos estaría anunciando el porcentaje de batería, y por aquí me gusta en la parte superior este grip que nos ayuda a tener una mejor ergonomía al momento de utilizar esta herramienta. Y aquí está el conector USB-C para su carga. Voy a estar encendiendo el clipper. Tenemos aquí un clipper con 7000 revoluciones por minuto. Para mí, para uso personal, uso principiante, uso casero, 7000 revoluciones por minuto es más que suficiente, y la verdad el equipo se siente con buena potencia y también es bastante silencioso. Ahora vamos a pasar al trimmer y sacamos el trimmer. Por aquí lo vemos, prácticamente los mismos materiales de construcción, totalmente en metal, mismo color y mismo diseño, que la verdad me gusta, un diseño bonito. Aquí tenemos pantalla también indicadora de porcentaje de batería
se carga a través de USB-C. Tenemos aquí su cuchilla en forma de T para brindarnos una mejor precisión, y la verdad la cuchilla viene bastante ajustada al cero, como vemos aquí tiene un ajuste bastante bueno. No será necesario que usted le haga un ajuste porque ya lo trae, un ajuste bastante al ras. Botón de encendido, lo vamos a estar encendiendo. Aquí vemos el porcentaje de batería. Se siente con buena potencia, eso sí, no tiene revoluciones por minuto bastante altas, sus RPM no son altas, pero la verdad para iniciar en la barbería o uso personal es más que suficiente. Se siente bastante bien. Si trato de detener la cuchilla, la verdad no se detiene. No estamos delante de una máquina rápida, pero sí potente, porque la cuchilla no se detiene para nada. Ahora vamos a pasar con este accesorio que nos trae también el trimmer, porque el trimmer nos trae un sistema detachable o desmontable, y tenemos este accesorio que es para cortarnos los vellos de la nariz o de las orejas. Ok, desmontamos la cuchilla, que es la cuchilla de trimmer, y tenemos esta cuchilla que solamente lo colocamos aquí y cerramos nuevamente, y aquí la vemos. Encendemos y ahí está funcionando perfectamente. Así que la verdad me gusta que tengamos este accesorio, porque también nos permite poder hacernos nuestro mantenimiento en la nariz y también en las orejas. Ahora procedemos a ver la afeitadora. Aquí vemos la afeitadora, mismos materiales de construcción, prácticamente mismo diseño, muy bonito. Tenemos aquí en la parte trasera un trimmer o una patillera para cortarnos las patillas, para cortarlo de una manera recta. Botón de encendido en la parte superior. Tenemos aquí distintas velocidades en esta afeitadora, pantalla LED indicadora de porcentaje de batería y los RPMs. Nos trae dos hojas con recubrimiento hipoalergénico para evitar irritación. Vamos a estar encendiéndola. Aquí estamos en la máxima velocidad, si no me equivoco, que son 7500 RPM, pero podemos bajar esas velocidades hasta las 6000. Tenemos una, 2, 3 y 4 velocidades: 6000, 6500, 7000 y 7500 RPM. Otra curiosidad que quiero hablar de estos equipos es que tenemos, se puede decir, una seguridad al momento de encenderlo, porque recordemos que son unos equipos que podemos transportar a todo lugar, y si mantenemos el botón de encendido presionado, miren lo que sucede. Por aquí se coloca un candado, como vemos aquí. Este candado lo que hace es que no permite que el equipo se encienda para nada. Estaríamos activando el candado y lo guardaríamos, y una vez lo vamos a utilizar nuevamente, dejamos el botón de encendido presionado y se estaría quitando el candado. Este sistema lo tenemos tanto en la afeitadora como en el trimmer. En el clipper sí no tenemos ese sistema, pero para que sepa que tenemos ese sistema de seguridad de encendido. Ahora voy a estar mostrándole una prueba de corte que realicé con estos tres equipos, y bueno, ustedes me dirán qué tal trabajan estas herramientas. Bueno, mi gente, estas son mis conclusiones acerca de este kit
para mí es un kit de barbería porque es bastante completo. Tenemos clipper, trimmer, afeitadora, sus guías o peines, tenemos su capa. La verdad es bastante completo lo que nos trae este kit, que para mí es excelente para su precio. Estamos hablando aproximadamente de $80 y lo podemos adquirir, como le mencioné, en la tienda de Amazon. Pero como vieron en el video, en las pruebas de corte que hice, trabaja muy bien. La verdad me ha sorprendido. Pensé que no iba a trabajar tan bien porque la verdad es un set que va inclinado para uso personal, pero la verdad sobrepasa mis expectativas. Prácticamente hasta lo podríamos utilizar en una barbería sin ningún tipo de problema, porque el clipper tiene muy buena fuerza, la cuchilla corta bastante suave, no tuve calentamiento al momento de utilizar, la cuchilla no calienta. El trimmer de repente no es tan bueno para hacer líneas, pero sí trabaja muy bien para limpiar. Para rapar también es excelente, y la afeitadora también me gustó bastante. Las 7500 revoluciones por minuto, que son las más potentes, trabajan bastante bien y no irritan la piel. La verdad, para todos los accesorios que tenemos aquí, y sobre todo me gusta el maletín que viene, que es una maleta de viaje que podemos llevar este set a todas partes. Es una de las cosas que también más me gusta de este set. Así que mi gente, la verdad, si está buscando un set para uso personal, uso casero, para recortar a tus hijos, a tus padres, es una opción muy buena y sobre todo calidad-precio. Para mí su precio es más que justificable por todo lo que tenemos aquí. Así que mi gente, espero que este video les haya gustado y nos vemos en una próxima.